Bueno, hola, hoy voy a grabar un vídeo. A ver, a ver si se escucha. Esperad. A ver, espero que se escuche. Hoy voy a grabar un vídeo comiendo, ¿vale? Porque... espera, voy a apagar. Voy a apagar el ordenador, la pantalla. Pero no puedo apagar el ordenador porque está haciendo unas cosas. Entonces, pues igual se oye un poco de ruido del ventilador de fondo, pero... no lo sabré hasta que lo escuche el vídeo. Entonces... lo que voy a hacer es comer esto, que se me ha quedado frío ya. Porque estaba esperando a que acabe el ordenador, pero como no acaba, pues lo tendré que hacer así. Voy a comer una cosa que he hecho hoy muy rica. Os voy a decir lo que es, ¿vale? Esto es pechuga de pavo, he cogido. Lo he probado con mortadela, pero queda muy salado. Y con jamón de pavo también, pero queda también muy salado. Pero esta vez lo que he cogido es pechuga de pavo, de las que vienen en churro así, en redondo. Pues le he echado media pechuga de esas. Bueno, pues lo que he hecho es he cogido media pechuga de estas de churro, la he cortado en cuadrados, la he frito en la sartén, le he echado bien de aceite de oliva, un buen chorro, porque era muy seca y muy sosa. Y después, pues, la he frito en la sartén, que por cierto salta un montón esta pechuga. Grasa no tendrá, pero no sé qué lleva, agua o algo que salta mucho. Y cuando estaba un poco frita, así tostada, la he dejado un poco. Pues le he añadido un poco de harina en una esquina con el aceite para que se cocine un poco, porque dicen que si no deja sabor a harina. Pues yo no sé si es verdad, pero lo he hecho así. Después he removido toda la harina con la pechuga y le he echado salsa de soja con agua, porque si no, no me da tiempo a que se evapore. Se evapora muy rápido y no me da tiempo a hacer nada. Entonces se la he hecho en un vaso, dejo preparada ya la salsa de soja con agua y la he echado. Y luego lo reduzco hasta que quede al punto de sal. Entonces, si hago eso, hasta ahora solía hacer con salsa normal, salsa de soja normal y mortadela, y quedaba saladísimo. Con jamón de pavo también saladísimo. Le tenía que echar poquísima y luego no sabía a soja casi. Pero esta vez he comprado salsa de soja baja en sal, así le puedo echar más. Pero la pechuga de pavo también era baja en sal. Entonces me ha quedado un poco sosa al principio y le he tenido que echar bastante soja. Y así queda deliciosa porque queda con mucha soja. Bueno, estoy aquí otra vez. Un accidente con el micrófono. Es que se tenía que caer. Lo he dejado ahí bien puesto, pero al mover la mesa se ha caído. Porque lo tengo agarrado con la pantalla del ordenador para que no se vuelque. Metido en un cubo. Entonces, ¿por dónde iba? Así. Es que quiero hablar de la mitad, porque si no, me decís cabrón. Claro, que se me escucha siempre de un lado. Es verdad. Entonces tengo que hablar de la mitad así. A ver, el micrófono lo tengo mirando para el otro lado, perdón. Aquí no toco nada, vale. Pues eso, que lo he hecho con la pechuga. Entonces, con la pechuga yo creo que se puede hacer con salsa de soja normal también, pero bueno. Con esta baja en sal está rica. Un poco dura, pero... Con el jamón de pavo queda más deliciosa, yo creo. Igual si hago con esta baja en sal y jamón de pavo, puede que quede rica. Porque el jamón de pavo tiene como más gusto. Al freírlo queda más tostado. No sé. Esto es más seco, más duro. Y luego con la mortadela. A ver, con la mortadela suelo comprar una así de gorda. Y la he probado en rodajas y en tacos. Y queda muy rica. Lo que pasa es que la mortadela ya es de por sí salada. Entonces hay que andar con cuidado con la salsa de soja porque la deja muy salada. Aunque creo que es lo más rico, pero queda salado. Si se puede conseguir una mortadela baja en sal o así, pues podría quedar muy rica. Y luego otra opción es la mortadela que viene en rodajas de la tienda ya, que viene metida en paquetes en rodajas. Lo que pasa con esa es... ahora os digo. Con esa lo que pasa es que al freírla se me deshace. No sé qué lleva esa mortadela, pero la fríes y al moverla se queda como picadillo, todo deshecha. Y como
caldo rosa suelta. Entonces, al echar la salsa de soja, pues se integra muy bien. Porque queda como una pasta, pero os queda un poco de asco hasta verlo. Una masa, se vuelve masa la mortadela. Lo que era antes de ser mortadela. Entonces no es muy agradable de ver. Pero está muy rico, eso sí. Pero muy salado también. Y entonces, pues, oye, con la pechuga de pavo ha quedado bien. Como no tenía filete, pues se suele hacer esto con pollo, no con soja. Así lo hacen los chinos. Pues con pavo y quedará parecido. Aunque mejor si es producto fresco, pechuga de pavo fresca, que está precocinada ya. Claro, queda más bueno. Pero esto es más fácil porque solo hay que calentarla un poco. Entonces, pues, un poco salada sí que está, ¿eh? Me he pasado con la soja un poco. Pero, mirad, le he echado harina. El aceite de oliva, pues, le da un gusto a aceite más rico. Como esto no tiene grasa casi, pues le he echado aceite de oliva bien. Y después la harina, pues para que quede espeso le echo. Podéis ver, pues ha quedado la salsa de soja espesa. Y así pues queda pegada en toda la superficie. Y al comer pues sabe a soja mucho. Porque si la dejáis muy líquida, pues queda un aguachirri que no se pega en la carne. Entonces pues no sabe nada. Y así está pues bien pegada. Le he echado pues media cucharada de harina. Que era este café de estas, tampoco tanta. Pero da una sed. Me acabo de comer un paquete de estos salados antes de esto. Y luego un helado me he comido antes de esto. Porque lo quería para el vídeo el helado, pero se iba a derretir. Entonces me lo he comido antes. Porque me he comprado una heladera que hace unos helados buenísimos, como los de la tienda. Es que buenísimos. Entonces, a ver si un día os enseño el helado que hace. Encima tampoco estaba tan cara, He cogido la más barata que había. Pero había para elegir de las que se congelaba el bote en el congelador. Y luego había otras, que era la que yo quería, la que enfría la propia heladera. Enchufándola. Que eran más caras, pero encontré una bastante barata en Amazon. Ahora no me acuerdo la marca para deciros, pero hace unos helados deliciosos en una hora. No sé si me veis aquí, que no os estoy mirando acá. Me agacho un poco para que me veáis. Creo que está bien enfocado, Es que lo que pasaba era que tenía enfoque. Me acabo de dar cuenta que tenía el enfoque puesto en automático. Se había cambiado la cámara. Entonces me enfocaba a otra cosa. Creo que está enfocando en plato ya bien, ¿no? Por fin. Uy. Qué salado. Buah, esto parece sal solo. Me pasa un poco con la soja, A ver, igual el ordenador soy yo un poco más. Porque lo he tenido que cambiar de sitio, lo he puesto aquí debajo. Aquí. Porque lo tenía allí a la otra punta. Pero es que no me llegaban los cables. Compré cables de 2 metros y no llegaban. Y tenía un lío de cables que lo he tenido que poner aquí. Y así la cajonera que estaba debajo de la mesa, pues la he puesto allí. Ahora ya puedo abrir los cajones. He tenido que mover toda la mesa y todo para allí. Pero desde el principio, con todo lo que pensé, cómo poner la mesa, que no se me ocurriera eso.
metido el pan en el tostador y ha quedado crujiente. Riquísimo. Hoy estoy grabando un poco antes. Como podréis notar, no hay ningún tren, porque todavía no es la hora de los trenes. Entonces, ahora hay más silencio. Muy rico. ¿Qué es eso? Ahora no tengo agua, no me ha pasado el agua. Bueno, ahora lo que voy a hacer es... Mira, estoy haciendo un invento. Una máquina de algodón de azúcar. Porque me acuerdo que hace mucho, de pequeño, hace unos años hice con una tapa de mermelada una y me salió más o menos, hacía algodón de azúcar un poco, unas tiras ya soltaba. Entonces esta vez con una lata de atún voy a hacer. Lo que necesito es una vela que caliente la lata de atún. Espero que no tenga plástico ni nada de esto, pero bueno, si no ya se quemará. Y un motor que dé vueltas. Entonces cuando se calienta el azúcar de dentro y se derrite, se supone que al dar vueltas esto suelta tiras por los agujeros que le he hecho aquí. Y se debería hacer algodón de azúcar. Pero ahora voy a probarlo. Entonces, si sale bien, os lo enseño. Que algo ya saldrá, yo creo. Es el funcionamiento básico de una máquina de algodón. Si hago todo bien, debería de salir. El problema está en derretir el azúcar bien. Le pondré una vela debajo, he pensado. Primero hacerlo con una vela, a ver qué tal derrite. Y si no, pues con las resistencias que tengo de los cigarros eléctricos de cuando fumaba, pues igual puedo hacer algo eléctrico que caliente, pero voy a empezar con fuego, con una vela, que es lo más sencillo, para ver si funciona. Y espero que se haya grabado, porque esto no se mueve nada, pero espero que se esté grabando todo el audio. Y bueno, pues voy a editar ahora el vídeo y lo subo mañana mismo, ¿vale? Venga, bueno, cuando lo estéis viendo ya será hoy, ya será el día de subir. Venga, que tengáis muy buenas noches y...